¿qué tal? Bienvenido a esta nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Manny Torres y Nior Catalancón, les agradecemos la sintonía y hoy les proponemos hablar de un futbolista que fue el primero de su tierra, de Camagüey, en llegar a 100 goles en torneos nacionales de primera división. Un jugador muy polivalente que desde su llegada a los equipos camagüeyanos en categorías inferiores siempre fue un líder dentro del campo. Bueno, Armando Coronel Isidoro creo que siempre fue un jugador muy entregado, muy inteligente. Y como siempre decimos mucho que hemos pasado por la fila del deporte, que el que más sabe es el que escucha. Él creo que fue uno de ellos porque siempre escuchaba atentamente los consejos que uno le daba. Y bueno, yo en lo personal a él porque él siempre fue un goleador de cuna desde que salió y siempre me gustó su forma y al ver que muchas personas al escuchar a Armando Coronado, ¿sabes? Cuando anotaba un gol que salía en las noticias, pues lo confundían con Armando Cruz y creo que fue, aparte de su calidad humana, de su calidad deportiva, que me unió un poco más a su persona y quise dedicarle un poco más personalmente, a enseñarle un poco más de maña a la hora de enfrentar las pelotas frente al arco para que fuera un gran goleador como lo que fue. Mira, Armando Coronó es el futbolista más impactante que ha tenido la provincia en los últimos 20 años. Bueno, Armando Coronado, uno de los mayores goleadores de los certámenes domésticos del país. Tengo las mayores relaciones con él, un gran amigo dentro y fuera de las canchas. Tiene todo mi respeto como futbolista y como persona. Bueno, Mandy es un jugador que durante muchísimos años ha estado jugando en fútbol aquí en Cuba, ha sido integrante de distintas selecciones nacionales, ya sea mayores, ya sea juveniles, sub-20, 17, etc. Este año, en el campeonato que pasó, tuve la posibilidad de jugar con él en su provincia como refuerzo, pero bueno, lo había hecho antes, de contrario con él. Es un jugador muy talentoso, un jugador muy técnico, un jugador muy difícil dentro del terreno y es un muy buen jugador a mi punto de vista. Y eso lo recalqué ahora en Camagüey cuando estuve de refuerzo, que fui compañero de él. Es un líder de Camagüey en su totalidad, dentro del terreno, fuera del terreno. Es un jugador muy importante y es un jugador que tiene 100 goles en campeonato nacional. Eso se dice fácil, pero es muy difícil y pienso que es de aplaudir. Yo aprovecho este marco y lo felicito. Es amigo mío en lo personal y le deseo muchas cosas, muchas bendiciones, muchas cosas buenas para él y para su familia. Y desde que se enfundó la camiseta de la selección provincial de Camagüey, fue uno de los artífices de la última gran etapa dorada de los Miuras, con él como capitán, ¿no? Armando Coronó es un atleta de los que da todo en el terreno en cada uno de los partidos, no importa. Lo he visto jugar representando a Nuevitas en campeonatos provinciales como si estuviera jugando con la selección nacional. O sea, no es de estos atletas que estando en el equipo Cuba deja de jugar incluso torneos municipales, provinciales, no. Él participa en todos los torneos, tiene un gran sentido de pertenencia tanto por su localidad, su municipio, como con la provincia. ¿Qué te puedo decir de él? Es un jugador muy útil también dentro del terreno porque lo pueden utilizar en varias posiciones, como enganche, incluso lo han utilizado un poco más atrás, creando un juego desde la media cancha, desde la contención, hasta como delantero, como falso 9. Hay pocos jugadores en Cuba que saben controlar el balón de espaldas a la portería rival y repartir las bolas a los volantes, que Camagüey se ha caracterizado en los últimos años por tener volantes extremos muy rápidos, a los que él ha alimentado de asistencia durante los últimos 5 años, que ha sido uno de los motivos por los cuales Camagüey ha estado en planos estelares. A pesar de no ser el fútbol su primer deporte de la infancia, Armando Coronó Isidoro comenzó a patear balones en su natal Nuevitas a los 7 años de edad. Impulsado por su hermano Ramón Benzán Isidoro, un exfutbolista alejado de las canchas por una lesión, Mandy dejó a un lado el bat y el guante para aprender los fundamentos básicos del fútbol.
Bueno, yo como todo niño chiquito, ¿no? Jugaba pelota. El fútbol a mí a través de mi hermano, que ya era futbolista, que había pasado por la EIDE y la ESPA, ¿no? Y él me llevaba al terreno de fútbol, era un niño, no era que me gustaba mucho, pero me interesaba. Y a partir de los 7 años empecé a jugar. Había un profesor, Sergio Meli, que me recogía a la escuela y me llevaba para el terreno de fútbol. Y ahí fue mi empezar en el fútbol cubano. El fútbol Camagüey era algo lindo, siempre ha sido bonito. Entonces mi hermano casualmente me llevaba a los partidos de Mina, que cuando aquello se jugaba en Mina también, en Florida, ¿no? Entonces yo ver jugar a Armando Cruz, a gente como Rolly, como Mario Palomino, Quindelán, eso me llamaba mucho la atención, los goles y eso, y parece que ahí fue que me empezó a gustar mucho el fútbol. Después de varios años admirando a jugadores del primer equipo de la provincia como Armando Cruz y Rolando Boedo y de sobresalir en los campeonatos provinciales infantiles, Armando Coronó es llamado a formar parte de la matrícula de la EIDE Cerro Pelado en el año 1997. Coincidimos en un evento provincial donde ahí tuvimos la posibilidad de verlo y realmente desde un primer momento nos llamó la atención. ¿Por qué? Porque, o sea, era un niño y a pesar de la edad que tenía, tendría aproximadamente unos 11 años, pero ya tenía una constitución física bastante aceptable, ¿no? Para la edad y para enfrentar el fútbol, para jugar el fútbol en ese momento. Un niño de habilidades innatas, naturales, de muy buen manejo de balón, rápido, ya decía, con fortaleza. Y eso realmente nos llamó la atención y por eso fue que nos decidimos de traerlo a la EIDE para continuar, el desarrollo de sus habilidades y sus capacidades. De la mano del técnico Agustín Luis Patricio, Armando Coronó comenzó a crecer como futbolista desde la posición de líbero. Posteriormente, su peso en el funcionamiento del equipo lo llevaría a ocupar posiciones más adelantadas en el campo, donde florecieron sus virtudes en la creación de juego y el remate al arco. Mandy Osmani no tenía, las condiciones que tenían, las habilidades innatas que tenían, debido a ello, podíamos utilizarlo en una posición, o debimos utilizarlo en una posición donde realmente él pudiera explotar todas esas cualidades. Y de ahí la determinación de llevarlo a posiciones donde él pudiera desarrollar todas esas habilidades. Y toda esa versatilidad. Lo utilizamos como medio central, recuerdo, lo utilizamos como medio de enlace, lo íbamos a utilizar como delantero, porque eran posiciones donde él, podía manifestar todos esos recursos que él tenía a favor y podía ponerlo en función de su equipo y en función de su propio desarrollo. Después de finalizar la etapa escolar con un cuarto lugar nacional y la juvenil con un valioso subcampeonato por detrás del impresionante plantel de Cienfuegos, Armando Coronó es convocado a la selección nacional sub-20 que participaría en las eliminatorias mundialistas de 2005. Y después paso en el 2001 para el juvenil. No soy llamado al equipo nacional cuando terminé la EIDE, pero seguí trabajando aquí en la ESPA y con el profesor Regalado. Y ahí el último año cogimos plata, anoté 10 goles y fue que fui captado para la selección sub-20. En 2013 llamó a la selección, fue una experiencia muy bonita por llegar allá al equipo, la que todo el mundo, todo atleta quiere, ¿no? Pero a la vez triste porque no fui tomado en cuenta por el profesor Domingo Hernández. No sé si fue por el trabajo malo mío o el trabajo de él, no sé, pero no tuve en cuenta. De ahí al año me regresan al equipo Camagüey, me dan la baja y como que me la tenía que buscar, ¿no? En el campeonato nacional de primera. Juego con el entrenador Armando Cruz, llega el director técnico aquí al equipo Camagüey y me da la oportunidad de jugar. Un año después de debutar en primera división y con su ídolo de la infancia en el banquillo, Armando Coronó se ganaría con goles y buenas actuaciones su convocatoria a la selección nacional sub-21 que asistiría a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena en el año 2006. Esa sub-21 ahí sí ya me incorporé ahí con los mismos atletas que estaban cuando éramos sub-20 y sí fue algo muy bonito porque ya tenía responsabilidad en el equipo, ya confiaban en mí por lo que había hecho, por lo que me había ganado. Y en los Juegos Centroamericanos fue algo muy bonito, un evento múltiple que nunca había ido.
algo que todo atleta sueña, ir a unos centroamericanos, panamericanos, olimpiadas. A mí me tocó ir a unos centroamericanos y lo disfruté mucho. Convertido en el líder futbolístico del plantel guiado por Armando Cruz en 2007, Mandy Coronó convertiría 13 goles en el torneo de Primera División y sería pieza fundamental en la actuación camagüeyana en el principal evento del fútbol insular. Su buen rendimiento con Camagüey le reservaría un espacio en el seleccionado nacional sub-23 rumbo a los Juegos Olímpicos de 2008. A través de los años tuve que prepararme muy duro porque ya era algo que ellos decían, tú tienes que ser el goleador de Camagüey, y tuve que cumplirlo. Al otro año, ese 2003-2005, anoté 13 goles en el Campeonato Nacional y soy llamado otra vez a las filas del Sub-23, que tenía previsto el preolímpico, el torneo preolímpico, para participar a la Olimpiada de Beijing 2008. Ahí fue una etapa que nos coge el profesor Triana y fue una etapa muy bonita, ¿no? Porque él nos enseñó cosas que no sabíamos. Y al final no pudimos clasificar para la Olimpiada, pero tuvimos la sensación por dentro, por cosas de la vida que no están acorde de los atletas, ¿no? Ni el entrenador tampoco, pero tuvimos la sensación que podíamos ir, pero por cosas de la vida no pudimos clasificar. A pesar de su postura en el preolímpico de Estados Unidos en 2008 y de su creciente protagonismo en los resultados de Camagüey en el principal certamen futbolístico del país, en 2009 Armando Coronó sufriría un duro golpe en su carrera deportiva al no ser incluido en la selección absoluta para la Copa de Oro de la CONCACAF. La desilusión por la ausencia en la selección a la Copa de Oro de 2009 no mermó la entrega de Armando Coronó con el equipo de Camagüey, donde sus compañeros y técnicos siempre reconocieron sus aportes a los logros colectivos. El premio a la entrega le llegaría un tiempo después, cuando forma parte del proceso a la Copa del Caribe de 2010 y 2014 y asiste en 2013 a su primera Copa de Oro de la CONCACAF. El 2015 sería un gran año para Armando Coronó, pues casi 2 décadas después de comenzar a participar en torneos nacionales de diferentes categorías con Camagüey, por fin levantaría un título insular. La victoria de los Miures en la edición número 100 de los campeonatos nacionales realzó la figura de Coronó, que en el verano de ese año participó en su segunda Copa de Oro de la CONCACAF. El campeonato de 2015 fue algo lindo, ¿no? Al principio tuvimos muchos problemas con la logística, con cosas que no tienen que ver con el atleta, ¿no? Pero nosotros siempre nos enfocamos a través de los entrenadores que nos transmitían eso, el juego a juego. Y fuimos transitando, ganamos el primer partido, después empatamos aquí con Guantánamo, después perdemos en La Habana en el Pedro Marrero. Después vamos a un partido en Santi Espíritu, que ese terreno es complicado para todos los equipos, y ganamos. De ahí se empezó una cadena de 11 victorias seguidas, pero el partido fundamental fue cuando jugamos en Villa Clara, que ganamos 1-0 y le sacamos 3 puntos a Villa Clara, y nos llamamos a la reflexión los atletas y yo como capitán, que dijimos que no podíamos desaprovechar esta oportunidad que la vida nos estaba dando para ser campeón, que ya año tras año habíamos tenido 2 platas y 3 bronces, que tal vez era la oportunidad del 2015 de ser campeón nacional, y así llegamos a obtener el título, que es lo que todo el mundo quería, todos los jugadores, la familia, todo. Todo un referente dentro del fútbol camagüeyano y considerado por muchos entre los mejores futbolistas de Cuba, en 2016 Armando Coronó desaparece de las filas de la selección nacional. Descontento por el obrar de algunos, el capitán de los Miures entregó su brazalete y transitó con más penas que glorias por la edición 101 del Campeonato Nacional de Fútbol. El 2016 fue un problema general para todo el equipo. Desde el principio que entramos a la preparación fue problema y comentarios que a algunos atletas no les gustaron. Entonces, en especial yo como capitán, como le dije ahorita, no tuve un buen empezar en el campeonato nacional, y a través de eso se hablaron muchas cosas, pero tenía problemas personales que la gente que ha hablado no pudieron llegar a mí y decirme qué es lo que te pasa, ¿no? La potestad de llegar. Y entonces me puse bravo y de verdad que entregué el brazalete de capitán, lo que los jugadores, ninguno quiso cogerlo, y ellos me decían que yo era el capitán, y al final lo tuvimos en 8º lugar, que ningún atleta quiso. Y por eso fue que en el 2017 nos propusimos llegar al podio, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Que obtuvimos la medalla de plata.
Superado los pesares de 2016 y con un nuevo técnico en el banquillo del elenco camagüeyano, Armando Coronó demostró en la renombrada Liga Nacional de Fútbol de 2017 que todavía le queda mucho fútbol en sus botines. Sus 8 goles en el torneo fueron fundamentales para que Camagüey cambiara los últimos lugares de la clasificación de un año antes por el subtítulo y le permitieron convertirse en el 7º futbolista cubano en arribar a la mítica cifra de 100 goles en torneos domésticos. Yo tuve el privilegio de participar, de estar en el encuentro, de estar en la cancha, en el partido donde él llegó a la ya mencionada marca, ¿no? Y recuerdo que fue un partido que se tornó fácil al principio. Luego hubo un altercado entre el árbitro y un jugador del equipo contrario, se detuvo mucho tiempo el partido. Bueno, en resumidas cuentas, recuerdo que el equipo de Las Tunas, que era casualmente con el que estábamos jugando, fueron sancionados como 4 de sus jugadores. Y el partido fue totalmente inclinado hacia la cancha de ellos. Imagínate, era 11 contra 7, si mal no recuerdo. Pero creo que fue el gol que más trabajo le ha costado anotar en toda su vida. Era increíble. Todo el grupo trabajó para que él anotara ese gol. Todo la grada gritaba para que Mandy anotara ese gol. Mandy lo mismo tiraba el córner, lo mismo tiraba una falta, todo lo hacía él. Y desgraciadamente no le caía el gol. Ya casi en los minutos finales le cae tan anhelado gol, ¿no? Y yo se lo vi en su rostro como que era así, por fin, qué trabajo me ha dado anotar este último gol, más que el primero quizás. Y entonces eso lo recuerdo como algo bonito, porque incluso para hacer su gol número 100 trabajó con muchísima seriedad, con mucho tesón, que es lo que lo caracteriza a él, como ser humano y más como atleta. Bueno, fue algo en especial, ¿no? Llegar con tantos goleadores que ha tenido Camagüey en la historia del fútbol, ser el primero es un orgullo, ¿no? Pero también una responsabilidad, porque tengo jugadores que han mirado y mi ídolo, que es Armando Cruz, de Camagüey, en especial. Y entonces él fue mi guía, ¿no? En ese sentido, yo cuando de chiquito verlo, jugar, y a través de que él anotaba goles aquí, goles nacional e internacional. Pero fue algo muy duro porque tuve que dedicar toda mi vida deportiva, toda mi vida en el deporte, ¿no? Dejar de salir, dejar de compartir con amistades para llegar a los 100 goles. Un amigo de Nuevita que se llama Damián, que es fanático al fútbol y a mí, me dijo que podía llegar a los 100 goles y que tenía 86 goles, pero que ya estaba llegando a los 30 años. Y le dije, entonces me empiezo a preocupar. Entonces ya tenía que entrenar más duro, tenía que esforzarme un poquito más para llegar a ese. Y el año anterior a este, que tuve 2 goles nada más en campeonato nacional, por problemas personales no tuve un buen rendimiento. Y este año sí tuve un buen campeonato, que anoté 8 goles y pude llegar a los 100 goles el último partido con Las Tunas, que le anoté los 2 goles que me faltaban. Con 32 años a sus espaldas, Armando Coronó le quedan muy pocas deudas por saldar en el mundo del fútbol. Como todo futbolista cubano, su mayor anhelo es probarse a nivel profesional en cualquier liga de la región. Aunque de momento solo piensa en continuar representando a Camagüey en eventos nacionales, como en su momento lo hizo su referente futbolístico, Armando Cruz. Como futbolista quisiera jugar a otro nivel, como todo, ¿no? Que tienen la aspiración a jugar a otro nivel en un club, que pienso no es tarde. Hay gente que dicen que es tarde pero no, yo como futbolista y como sacrificado no pienso que es tarde para nada. Pienso que es llegar la oportunidad para uno demostrar lo que siente y lo que debe demostrar. Y demostrarle al pueblo camagüeyano que Camagüey sí tiene equipo para estar entre los 3 primeros, seguir adelante. Tenemos jugadores experimentados y jugadores jóvenes que tienen deseo. Y todos vamos a esforzarnos ahí para terminar entre los 3 primeros, que es lo que esperamos. Pero si no podemos, que nos apoyen y de hacer un buen papel, que es lo que siempre nosotros sabemos al terreno, a dar un buen papel. Y ya es tiempo para nuestra sección Promesas FXD. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde somos más que 11. Me llamo Jairo González Figuereo, empecé fútbol desde los 5 años en Habana del Este. Mi profesor fue Jorge Cantero. Empecé en la posición de portero, jugué varios provinciales en que quedé medio portero. Ya cuando llegué a los 13 años me catearon en la I, donde en mi primer año quedamos campeón nacional. Tuve buena participación. En 8º grado ya quedamos campeón nacional. En 9º pues, me llamaron para el equipo nacional. Fuimos a Islas Caimán, quedé medio portero, gané Balón de Oro.
y ahora varios meses adelante nos llamaron, fuimos a Estados Unidos y hicimos buen papel. Mi próxima meta es estar en el equipo nacional sub-17 y pelear por el puesto de titular y hacer un buen papel en la clasificatoria mundial. En los próximos años me gustaría crecer mi nivel, participar en todos los eventos que tocan por delante, y hacer un buen papel y crecer mi deporte. En Cuba hay buenos porteros, tengo que sacrificarme para ser titular tanto en La Habana como en el equipo nacional y esa es mi meta. El portero que yo admiro aquí en Cuba es Arturo, aquí de La Habana. Yo me fío mucho en él y a nivel internacional a Manuel Neuer. A pesar de que una de las mejores características que tiene el portero es la estatura, yo no soy de estatura alta, tengo que basarme mucho en los reflejos, en la salida rasa y jugar mucho con los pies. Ahora la propuesta es la sección Claves del Juego, que comenzará Eric Hernández, que nos hablará un poco de cómo se realiza el dominio del balón. Quédese con nosotros, esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Saludos. Hoy comenzaremos una serie de programas en clave de juego encaminados a aprender a dominar el balón con las diferentes partes del cuerpo. El objetivo de esta sesión es que a través de estas modalidades con las cuales se domina el balón se puedan aplicar en un juego de fútbol, tanto en ataque como en defensa. El dominio del balón o control del balón como forma individual se inicia con el invento mismo del fútbol, es decir, en la Edad Media y siglos posteriores, pero no es hasta 1863 en Inglaterra a través de la Football Association que se perfecciona con las reglas actuales. El dominio del balón como en forma de récord se conocen sus primeros vestigios a principios de la década del 70 en Europa. En Cuba se inicia a finales de 1970 a través de Morel, que fue un jugador que se dedicó a dominar el balón y implantó un récord nacional de 897 toques al balón de forma continua. Pero a finales de 1970, es decir, en el año 79, Douglas Hernández rompe ese récord con 3.998 toques. A esto se le sumaron los récords de Jenny Sotolongo, Joen Lefón, Luis Sánchez, conocido como el Bufalito, Lázaro Curbelo, Luis Carlos García y un servidor, Eri Hernández. La importancia del dominio del balón para el fútbol es que te ayuda a dominar los diferentes elementos, es decir, la recepción, el pase, el golpeo con la cabeza, golpeo con el empeine total, el empeine exterior, la recepción con el muslo, la recepción con el interior del pie. A través del dominio del balón tú perfeccionas todas estas modalidades que después las puedes aplicar en un terreno de forma más eficiente. También el dominio del balón te brinda mucha preparación física. Puedes realizar preparación física de forma individual con pelota o de forma colectiva, también utilizando una o varias pelotas. Es decir, que es un complemento directo para la práctica del fútbol. Ahora vamos a pasar a una breve demostración de las diferentes formas que se puede dominar el balón y con las diferentes partes del cuerpo que se puede golpear. Recuerden que siempre se van a utilizar los mismos elementos que el fútbol, es decir, que los brazos no se utilizan. Y vamos a hacerlo a modo de enseñanza, no es perfeccionamiento.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy, que fue encaminado a hacer una breve reseña histórica de los inicios del dominio del balón, que como bien dijimos se inició con el comienzo de la práctica del fútbol. Y así termina nuestro programa de hoy, donde estuvimos hablando de Armando Coronó, el primer futbolista camagüeyano en arribar a la cifra de 100 goles en torneos nacionales de primera división. Usted recuerde que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Hasta la próxima.